Bien, vamos a ver un problema sobre la biomecánica de la patada. Bien, el problema dice así. Un pie golpea un balón con una fuerza de 20 kilopondios. Calcula la fuerza muscular, la de contacto y la de reacción sobre el muslo. Es decir, esto sería la pierna, este sería la zona del muslo y hay un ángulo de 90 grados. Entonces hay un músculo que se contrae, que tira la parte de arriba. El muslo se apoya con la pierna aquí y golpea un balón con una fuerza de 20 kilopondios. Bien, vamos a hacer este problema. Lo primero que tenemos que ver es que si el balón es empujado con 20 kilopondios, hay por acción y reacción una fuerza de 20 kilopondios sobre la pierna en sentido contrario, ¿vale? Siempre toda acción conlleva una reacción, ¿de acuerdo? Acción y reacción. Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, este de aquí sería nuestro diagrama para la pierna. La fuerza de contacto, bueno, perdón, aquí cometí un error. Esto es lo que hay que calcular, es la fuerza de contacto. ¿De acuerdo? Y C' sería pues el muslo, que tiene su acción y reacción, sería la otra parte. Vamos a escribir esto. Bien, y entonces este va a ser el diagrama que vamos a usar, ¿de acuerdo? Este diagrama aquí. Entonces esto nos va a dar lugar a un diagrama de fuerzas que va a tener una forma de este estilo. Una fuerza muscular. La fuerza de contacto desconozco qué sentido tiene, pero la vamos a suponer positiva. Y la fuerza de 20 kilopondios es esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, aquí vamos a tener 55 centímetros y aquí 5 centímetros. Este problema vamos a aprovechar para usar el origen de momentos a colocarlo en diversos sitios, que yo creo que va a ser interesante para que vean que da igual donde uno lo elija, que siempre es bueno coger el sitio más cómodo para calcular. Entonces, vamos a ponerlo aquí inicialmente. Este va a ser nuestro origen inicial de momentos. Entonces, si lo colocamos ahí, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Suma de fuerzas igual a 0. Fuerzas a la izquierda menos Fm. Fuerzas a la derecha más Fc. Menos 20 igual a 0. ¿Vale? Claramente. Y ahora tomo momentos desde aquí. Entonces, R lo deslizo y lo giro. Y miren que este momento me sale positivo. R lo deslizo y lo giro. Y este momento me sale negativo. Entonces me encuentro con que 5 centímetros sin suma de momento 0. Me encuentro 5 F sub m menos 55 por 20 igual a 0. Y me queda 5 Fm menos 1100 igual a 0. Fm es igual a 1100 partido por 5. Y esto es igual a 220 kilopondios. ¿Vale? Pues si yo este resultado de 220 kilopondios para la fuerza muscular lo sustituyo aquí, puedo calcular la fuerza de contacto, que me va a salir 240 kilopondios. Sustituyo aquí 220 con un signo menos, que adelante quedarían 240 kilopondios. Entonces fíjense que me va a quedar, pues en el vídeo anterior hablábamos de la percha, entre comillas, asimétrica para explicar el equilibrio, y esto en el fondo es también. Lo que pasa es que es como si el campo gravitatorio fuera lateral en vez de hacia abajo, pero bueno, es como algo parecido. Una pequeña fuerza aquí hace que haya mucha fuerza aquí y mucha fuerza aquí, ¿vale? La percha un poco asimétrica. Va a quedar una cosa de este estilo, de 220, la fuerza muscular. La fuerza de contacto aceptamos con el sentido, es 240, y esto es una pequeña fuerza de 20. Repito, para aplicar una pequeña fuerza de 20 al balón son 240, el apoyo
del muslo sobre la pierna y el tendón de arriba se pone a 220 kilopondios, ¿de acuerdo? Bien, vamos a repetir el problema cambiando el origen de sitio. Bien, el origen del momento lo vamos a cambiar y en vez de colocarlo sobre la fuerza de contacto, vamos a colocarlo sobre la fuerza muscular. Entonces, bien, la ecuación de suma de fuerzas no cambia porque no depende del origen de momento y tengo menos Fm más F sub C menos 20 igual a 0. Ahora, al sumar los momentos, sí que puedo tener un resultado diferente. Observen que si tomo momentos desde aquí, R los deslizo hacia abajo, gira y me sale, vamos a usar otro color más indicativo, me sale momento positivo, y si R lo deslizo hacia abajo y gira, me sale aquí un momento pues negativo. Entonces me encuentro que esto va a ser 5F sub C menos, fíjense que 55 más 5 menos 60 por 20 igual a 0. Esto sería suma de momentos igual a 0. Entonces F sub C me quedaría 1200 partido por 5, que esto sale 240 kilopondios, igual que el caso anterior. Sustituyendo los 240 kilopondios en la ecuación de suma de fuerzas, esto sería F sub C. Vamos a sustituirlos así. Pues podría obtener de aquí F sub M, que me va a quedar 220 kilopondios. ¿De acuerdo? Va a salir lo mismo. Miren que cambiar el origen de momentos no ha cambiado nada. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, entonces F sub M, a ver, sería 240, sí sería, sí, 240 menos 20 sería 220, positivo sí, 220 kilopondios, perfecto. Bien, vamos a volver a cambiar el signo de momentos y lo vamos a poner en otros sitios para ver que el resultado tampoco va a variar. Bien, suma de fuerzas no cambia para nada la ecuación. Menos F sub M más F sub C menos 20 igual a 0. Entonces tomamos el origen de momentos aquí debajo. El momento de 20 va a ser nulo porque el vector puede deslizar y colocarse sobre el origen. Aquí R lo deslizo y giro. Este va a ser un momento negativo y R lo deslizo y giro. Y este va a ser un momento positivo. Entonces la ecuación de suma de momentos me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar 55 por F sub C con signo negativo más 60 por Fm igual a 0, y de aquí puedo despejar que 60 Fm es igual a 55 F sub C, o de otra manera F sub M es igual a 55 partido por 60 F sub C. Entonces aquí viene, podemos ver que elegir bien el origen de momentos puede facilitar el cálculo. Aquí hemos estado usando ahora un sitio más incómodo porque no lo hemos puesto sobre una incógnita y hay que resolver una ecuación de segundo grado, pero el problema sale igual de bien, ¿vale? Entonces ahora esta lo tenemos que combinar, esta ecuación, con la de suma de fuerzas, que son dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces vamos a combinar 1 y 2. Si combinamos 1 con 2, podemos ser capaces de resolver el problema, ¿de acuerdo? Bien, pues yo sustituyo, sencillamente esto lo sustituyo aquí arriba y escribo esta ecuación de aquí. Y de aquí llego, multiplico todo por 60, tengo el valor de F sub C, 240 kilopondios. Pues bien, si yo ahora estos 240 kilopondios voy aquí a la suma de fuerzas y los sustituyo, obtengo lo siguiente: 240
Menos 20 son 220, FM sale 220, que es lo que llevaba saliendo en los dos casos anteriores, ¿vale? No importa dónde tomemos el origen, pero hay que mantener el convenio de signos y el problema sale siempre bien, ¿vale?